Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra tercera clase de esta semana, de, donde estamos leyendo la carta a los romanos. Y la idea de hoy es un poco terminar, nos faltan unos últimos versículos de Romanos capítulo 2 para terminarlo de leer. Y también la idea sería, de pronto, yo quiero dejarles un tiempo para que puedan terminar la tarea. También vamos a leer un poquito acerca del libro que estamos leyendo en clase, que es el sistema de la verdad del apóstol Pablo, de Mark Jenkins. Vamos a estar leyendo un poquito acerca del libro, quiero escucharlos, a ver qué les ha parecido la lectura. Entonces, ahora para comenzar, quisiera hacer una oración para que podamos hoy aprender, para que podamos retener la información, para que la podamos aplicar a nuestra vida y que podamos orar para que el Espíritu Santo sea guiando esta clase. Así que lo invito ahí donde está, si puede cerrar sus ojos, inclinar su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder sentarnos contigo, Señor, a la mesa, de poder escuchar, Señor, tu palabra. Te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder aprender, de poder escuchar, Señor Jesús, de ti. Hoy pedimos que nuestros ojos sean abiertos, que nuestros oídos sean abiertos, que nuestro entendimiento sea abierto para que podamos, Señor, recibir tu palabra en nuestro corazón, que la podamos tener en nuestra mente, Señor, presente. Que podamos aplicar, Señor, lo que aprendemos el día de hoy, Señor, a nuestras vidas. Y que también, Señor Jesús, podamos ser instrumentos que tú puedas usar, Señor, que podamos compartir, Señor, lo que aprendimos para también instruir a otros, Señor, en el camino, Señor, que guía a la verdad. Te amamos, te damos gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, antes de comenzar la última clase, pues habíamos leído Romanos capítulo 2 y habíamos terminado en el verso 16, perdón. Habíamos hablado de la ley moral, habíamos hablado de la ley mesáica, habíamos hablado de el justo juicio de Dios, eh, habíamos hablado de cómo la ley fue presentada primeramente al judío, pero también existía una ley dentro de los corazones de las personas, de todos, tanto judíos como gentiles. Vamos a comenzar entonces leyendo el versículo 17 el día de hoy. Vamos a leer del 17 hasta el 24. Notemos aquí que Pablo, él llama directamente a los judíos. Él se está asegurando de que comprendan que su posesión de la ley y la circuncisión no los hace automáticamente justos, ¿sí? En el versículo 25b, él dice, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Entonces, eh, él habla directamente a los judíos y de hecho, pues le dice que ellos se esconden detrás de esos principios judíos, pero viven una vida pecaminosa. Él les dice a ellos, por ejemplo, en el versículo 18, les dice, y conoces su voluntad, instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías que eres el guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Entonces, fijémonos que comienza a confrontarlos y le dice, tú que enseñas esto, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Luego otra vez dice, tú que predicas de no hurtar, tú hurtas, tú que dices que no se adulterar, adulteras, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Entonces comienza a hacer un poco este llamado a atención a los judíos, eh,
porque Pablo ve a los judíos injustos como un maestro ciego que guía a los estudiantes, eh, que es guía de los estudiantes ciegos, que en este caso serían como los gentiles que son injustos, ¿sí? Es como los judíos son estos, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que ve a estos judíos injustos como si un maestro ciego estuviera guiando a un estudiante ciego, ¿sí? Que ni los judíos ven la verdad, pero no la obedecen, y luego están tratando de ser ejemplo para los gentiles que no tienen la ley mosaica, ¿sí? Entonces, esto hace un poco un eco a las palabras de Jesús en Mateo 23, ¿sí? Donde Jesús llama a los fariseos guías ciegos. Y los invito a que podamos ir a Mateo capítulo 23, Mateo capítulo 23, versículos 16, versículo 16 y versículo 24. El versículo 16 dice, ay de vosotros, guías ciegos. Al principio del versículo 7 dice, insensatos y ciegos. Al principio del versículo 19 dice, necios y ciegos. Luego, en el versículo 24, otra vez dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Sí? Entonces, vemos aquí nosotros, todo esto está en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 16, 17, 19 y 24. Entonces, aquí es donde Jesús llama a los fariseos guías ciegos, ¿sí? Guías ciegos. Y luego, finalizando en el versículo 27, es un versículo que muchos de nosotros conocemos, que les dice a los fariseos, Jesús les dice que ellos son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces, el paralelo al que el apóstol Pablo, ¿no? Hace referencia, prácticamente es a esta imagen que tenían los judíos de ser superiores espiritualmente, de ser estos maestros, ¿sí? Porque dice que ellos conocen la verdad, ¿sí? Y que confían que son guías de los ciegos, ¿sí? Luz de aquellos que viven en tinieblas, ¿no? Entonces que ellos creían que eran la luz de aquellos que vivían en tinieblas, que en este caso eran los gentiles. Pero luego el apóstol Pablo en este versículo nos dice que, eh, que ellos, a pesar de que se creen instructores de los indoctos y a pesar de que son maestros de niños y que tienen la ley en la forma de la ciencia y de la verdad, que ellos hurtan, eh, que ellos cometen sacrilegio, dice que deshonran a Dios, ¿sí? Porque les dice, ustedes se escudan tanto con la circuncisión, ¿sí? Pero como ustedes son transgresores de la ley, su circuncisión viene a ser una incircuncisión. Entonces, prácticamente lo que el apóstol Pablo les está diciendo es, ustedes tienen la verdad enfrente de ustedes, pero ustedes no la aplican, ¿sí? Ustedes la nombran con su boca, pero ustedes no son hacedores, que es lo mismo que hablábamos en el versículo 13 del capítulo 2, que dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Entonces, no solo es oír, sino ser hacedor. Entonces aquí lo que hacían los judíos era ellos hablaban de la ley, oían de la ley, pero no eran hacedores. Y por eso el apóstol Pablo los estaba confrontando. Y para el pueblo judío el tema de la circuncisión era algo bien importante, ¿sí? Desde tiempos, desde siglos antes, ¿sí? La circuncisión había sido algo importante daba como una marca, ¿sí? Al pueblo judío, daba esa marca de que ellos eran puros. Pero entonces el apóstol Pablo les dice, ustedes se escudan bajo esta circuncisión, bajo estos rituales, pero al ustedes hablar de la ley, oír la ley y no practicarla, lo que hacen con esta circuncisión, lo que hacen con esta circuncisión es que se vuelvan a una incircuncisión. O sea,
están quitando como esa marca que ustedes tenían de ser el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, versículo 25 al 29. Notemos que Pablo continúa diciendo que un hombre incircunciso que sigue la ley de Dios es mucho más circunciso que un hombre judío circuncidado que infringe la ley. Entonces, la circuncisión en sí misma, sin obediencia a Dios, no traía salvación, ¿sí? Y esto habría sido una blasfemia para muchos de los judíos que escuchaban al apóstol Pablo, ¿sí? Pero el apóstol Pablo insiste que es así, que así son las cosas. Y es un recordatorio importante para nosotros, porque eh, lo que Pablo enseñó aquí acerca de la circuncisión para los judíos eh, es muy cierto, ¿sí? Eh, es muy cierto y lo podíamos de pronto relacionar con el tema del bautismo. Eh, Ambos funcionan, digamos, como signos, como símbolos, pero, pero no, no afectan. Muchas personas tal vez podrían de pronto bautizarse y no cambiar la manera en la que viven, ¿sí? Pero dicen, no, yo ya me bauticé, ¿sí? O muchas personas podrían ir a un seminario bíblico, pero no cambiar la manera en la que actúan, ¿sí? O muchas personas pueden tener un montón de símbolos o de cosas que aparentemente los pueden mostrar como rectos y justos ante los demás. Pero el apóstol Pablo aquí confronta y dice, sino que el versículo 29 dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo es lo que es necesario es una circuncisión de corazón, es un cambio de naturaleza, ¿sí? Es aplicar y volverse esos hacedores de la ley. Y ya cuando se vuelvan hacedores de la ley, ahí entonces van a demostrar esa circuncisión de corazón. Porque muchos de los problemas que vivía la iglesia primitiva en este momento era ese choque cultural entre los judíos y los gentiles. Ellos chocaban por muchas diferencias, estos nuevos judíos, estos nuevos gentiles conversos, ¿verdad? Chocaban con los judíos conversos, ¿sí? Chocaban porque había muchas tradiciones que tenían los judíos que seguían respetando. Una de ellas era la circuncisión, pero luego los gentiles, pues ellos no habían sido circuncidados, entonces ellos tenían como este choque, decían, debemos circuncidarnos, no debemos circuncidarnos, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿No? Pero entonces aquí el apóstol Pablo quita uno de esos, tumba ese argumento, ¿no? Diciendo que lo importante es la circuncisión del corazón, ¿sí? Y ser hacedores de la ley. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo para demostrar ese verdadero cambio en cada uno de los cristianos y de las personas que habían recibido a Cristo en su corazón. ¿Sí? Es casi que lo que viene hablando el apóstol Pablo y es una gran culminación para el capítulo 2 de esta carta, porque durante todo el capítulo nos habla acerca de, por ejemplo, versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón, perdón, versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Viene hablando de esas obras, no como eh, no como que seremos salvos por nuestras obras, pero menciona esas obras como Dios juzga la fe de las personas por la diferencia que esta fe hace en la manera como una persona realmente vive, ¿sí? Entonces, lo que veníamos hablando, es la manera como yo actúo, la manera con la que yo hablo, la manera con la que yo aplico lo que he aprendido, ¿sí? El apóstol Pablo en el capítulo primero habla acerca del poder del evangelio, habla acerca de la culpabilidad del hombre, nombra varios pecados, nombra la inmundicia, ¿no?, que hay en el mundo y muestra muchos pecados que se practicaban, ¿no?, en Roma, pero que también se venían practicando en algunas iglesias por las personas que se complacían con estos pecados, que tal vez no los hacían, eh, pero, pero prácticamente que aprobaban, ¿no?, estos pecados. Y luego el capítulo 2 nos viene a mostrar el justo juicio de Dios, ¿sí? Y habla
habla acerca de esta fe, ¿no? Que debe llevarme a mí a tomar, a vivir como de una manera diferente, ¿sí? Esta fe que se nota por las acciones que yo cometo día a día, ¿sí? Algo también que se menciona en este capítulo 2 que lo veníamos estudiando la clase pasada, era acerca de la ley moral y la ley mosaica. La ley moral que es como esta ley que está escrita en los corazones de cada persona, porque cada persona sabe lo que está bien y lo que está mal, cada persona sabe que matar a una persona pues no está bien, ¿sí? Y el apóstol Pablo dice que estas personas, eh, aunque sean gentiles, ellos tienen una ley escrita en sus corazones, ¿sí? Porque el justo juicio de Dios, lo que la gente se preguntaba en este entonces, es cómo Dios va a juzgar a un pueblo gentil que nunca ha escuchado la palabra de Dios con un pueblo, con el pueblo de Israel, que ellos tenían la ley mosaica. Entonces el apóstol Pablo dice, pues ellos tienen una ley que está escrita en sus corazones porque ellos saben lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Pero luego él dice, y el pueblo judío también, ellos conocen la verdad, se les ha sido revelada, ¿no? La ley mosaica, eh, para que ellos la sigan, pero luego el apóstol Pablo dice, ni siquiera ni la ley moral, ni la ley mosaica se puede cumplir al 100%. Por eso es necesario un Salvador, porque todos hemos caído, todos hemos pecado, ¿sí? Es lo que el apóstol Pablo dice. Entonces, estos dos capítulos son bien importantes y es como una especie de abrebocas para lo que comenzaremos a ver la otra semana cuando comencemos a estudiar el capítulo 3. Em, pero entonces aquí viene un poco la importancia, digamos, del libro que estamos leyendo, ¿sí? El apóstol Pablo pone como una especie de base, ¿sí? Una base, no pone como, comienza a construir los cimientos, ¿sí? La base del evangelio, pues la encontramos nosotros en los evangelios, ¿sí? La encontramos en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero luego el sistema de verdad de Pablo, que viene a ser como esos cimientos, como esa segunda capita de los evangelios, nos muestra un poco más a profundidad el evangelio, ¿sí? Entonces, hay una analogía que me enseñó una persona que dice que las epístolas de Pablo es como un rayo, como unos rayos X, ¿sí? Y que muestra las cosas que uno puede ver en una fotografía, ¿sí? En una foto uno puede ver lo externo, pero los rayos X muestran lo interno, ¿sí? Eh, y es necesario tener tanto la foto como los rayos X. Lo que hace Marcos, Lucas, Juan y Mateo, ¿sí? Es como tomar una foto de lo que es el Evangelio y uno puede ver como por encima, ¿no? A Jesús, a sus discípulos, los milagros, ¿verdad? El sacrificio de Cristo, pero ya luego los rayos X, las epístolas de Pablo, es como mirar por dentro, ¿sí? Lo que contiene el Evangelio. Entonces, el apóstol Pablo aquí en el primer y segundo capítulo lo que hace es darnos como una introducción, ¿sí? A lo que sería ese nuevo sistema de verdad, ese nuevo sistema de verdad. Porque recordemos nosotros eh, eh, que antes, ¿no? Pues se hacían sacrificios para que las personas tuvieran como ese perdón de pecados, pero la revelación que tiene el apóstol Pablo en el camino a Damasco y la revelación que tiene él de ese Mesías crucificado, eh, es muy necesario. Es muy necesaria la revelación de Pablo para que podamos nosotros entender la necesidad del sacrificio de Jesús, ¿sí? Prácticamente que en los cuatro evangelios nosotros vemos lo que el hombre vio, ¿sí? Pero en las epístolas de Pablo nos cuentan lo que Dios vio, ¿sí? Es bien importante porque nos cuenta qué pasó, qué ganó Cristo cuando él vence la muerte, qué ganó Cristo cuando él sube al cielo, ¿sí? Qué ganó Cristo cuando sube al cielo y el Espíritu Santo descendió, ¿sí? Qué ganó con la redención de su sangre. Todo eso es muy importante para la vida cristiana y es muy importante que nosotros lo entendamos, eh, pero todo eso es gracias a las epístolas de Pablo, ¿sí? Entonces, en la carta a los romanos comenzamos a ver varias cositas en estos dos capítulos, ¿no? Comenzamos a entender un poco cómo es el juicio de Dios, comenzamos
a conocer un poco el poder del Evangelio, ¿verdad? Comenzamos un poquito a ver cómo la iglesia primitiva, ¿no? Había tenido un impacto, ¿no? En diferentes zonas. Vemos la obligación que tenía Pablo de compartir el Evangelio, pero este sistema de Pablo, el sistema de verdad de Pablo, que él comienza a hablarnos, eh, el centro de este sistema es prácticamente lo que Dios ha logrado por ti y por mí, ¿sí? Es como el centro de la predicación de Pablo y es algo que podemos encontrar y cada uno puede encontrar en sus textos. Estoy haciendo como un pequeño resumencito de lo que es la lectura para las personas que hasta el momento no han podido leerlo, pero el Romanos 1 y Romanos 2 nos hacen como un pequeño prefacio, una pequeña introducción para comenzar a leer este libro. ¿Por qué? Como les digo, el centro de la charla del apóstol Pablo, el centro de su mensaje es lo que Dios obtuvo por nosotros, lo que Él logró por nosotros, ¿sí? El evangelio no es lo que tú puedas hacer para que Dios haga algo por ti, sino lo que Dios ya ha hecho por ti, ¿sí? Lo que Dios ya ha hecho por ti y lo que Dios hizo enviando a su Hijo, que su Hijo muriera en la cruz del Calvario, que su Hijo luego resucitara, ¿no? Y luego cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo. Entonces, eh, el apóstol Pablo, ¿qué nos referimos entonces con el nuevo sistema o el sistema de verdad? Eh, Hay algo muy importante que podemos encontrar en Segunda de Timoteo, para comenzar a hablar un poquito de este tema. En Segunda de Timoteo, si ustedes pueden ir conmigo, por favor, a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Fijémonos que el apóstol Pablo aquí en su carta a Timoteo, él le dice a Timoteo que retenga esas palabras, ¿no? Que él ha recibido de él, que retenga esas palabras en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Luego el versículo 14 es muy bonito también porque dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, aquí vemos cómo comienza a hablar un poco acerca del rol del Espíritu Santo, ¿sí? Habla un poco acerca del rol del Espíritu Santo y, eh, y fijémonos que en la antigüedad, en el sistema de pronto de ofrendas y de sacrificios, todos esos sacrificios y ofrendas fallaban, ¿no? Para limpiar de una vez y por todas a todas las personas de su pecado y de su culpabilidad, ¿sí? Nosotros leemos en Hebreos que Jesús es este sumo sacerdote que vino a establecer un nuevo sistema para todos, ¿sí? Y antes, y en el antiguo sistema, el sistema de la ley mosaica, eh, pues era un sistema donde se derramaba, ¿no? Eh, la sangre de los animales, de las cabras, de los bueyes, y lo que hacían estos era limpiar como el pecado de la persona, pero en este momento, ¿sí? Solo en un momento. Pero ya después ellos volvían a pecar y otra vez tenían que ofrecer otro sacrificio. Pero ya, y luego ellos seguían pecando y sacrificio tras sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio. Eh, y pues obviamente este sacrificio no les quitaba esa culpabilidad, porque luego volvían a pecar y otra vez entonces venía esa culpabilidad, ¿sí? Pero entonces vemos cómo este nuevo sistema al que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que lo guarde, que lo retenga, ¿sí? Que lo aplique, todo lo que él ha oído, dice, guárdalo, ¿sí? Reténlo, retén estas palabras que has oído de mí, ¿sí? Es este nuevo sistema que habla acerca del sacrificio que ha sido solo uno y para siempre, que es el sacrificio de Jesús, el sacrificio que nos limpia para de una vez y para siempre, ¿sí? Es ese sacrificio que en vez de preocuparnos por cumplir reglas, nos hace nosotros amar, ¿sí? Ese sacrificio y porque amamos el sacrificio, entonces le servimos, ¿no? Porque cuando Jesús dice, ¿no? En Mateo, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús no está diciendo
tú le servirás al Señor con todo el corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O no dice, tú trabajarás por el Señor tu Dios con toda tu alma y todas tus fuerzas. Dice, no, tú amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y cuando nosotros amamos ese sacrificio que nos limpia, que nos libera, ¿sí? No solamente entonces estamos siguiendo unas reglas, sino lo que estamos haciendo es amando ese sacrificio y ese sacrificio, amar ese Dios que nos amó primero, nos hace entonces ahora servirle, amarle, nos hace entonces dedicar nuestra vida a Él, ¿sí? Que entendemos que ya no hay culpabilidad, que podemos acercarnos a Él con completa libertad. Y es algo que podemos encontrar de manera más clara en el libro de los Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 9. Vamos a leer un poquito de Hebreos el día de hoy. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo del 8 al 14. Fijémonos aquí cuál es el sistema al cual el apóstol Pablo se está refiriendo, este nuevo sistema de verdad, ¿no? El autor del libro de Hebreos eh, quiere explicar que las anteriores leyes no se pueden comparar con el trabajo de redención, ah, el cual Dios ha hecho a través de Cristo por nosotros, ¿sí? Eh, y él lo dice varias veces aquí. Él dice, dice, por ejemplo, el versículo 8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino del lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Vemos que en el versículo 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Vemos que por ejemplo, aquí en el versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, que era lo que yo les mencionaba, dice, de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, fijémonos que aquí lo que está diciendo el apóstol, bueno, lo que está diciendo el autor de Hebreos es lo que entendemos de este nuevo sistema al cual el apóstol Pablo se refiere, este sistema de verdad, donde solo un sacrificio era necesario, que era el sacrificio de Cristo. Y él dice que si antes en el antiguo sistema, por la sangre de toros, por la sangre de machos cabrios y por las cenizas de las becerras rociadas en los inmundos, se santificaban, ¿no? Se santificaban para la purificación de la carne. A través de estos anteriores sacrificios, ahora dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Entonces, es bien importante porque en este antiguo sistema, pues vemos que se limpiaba el pecado. O sea, cada vez que ellos pecaban tenían que ofrecer sacrificio y eran limpios de pecado. Cada vez que pecaban ofrecían sacrificio y eran limpios de pecado. Pero luego viene el Señor Jesús, muere, su sangre es derramada y las personas son limpias para siempre. Son limpias para siempre, tanto ellos como sus conciencias, ¿sí? Bueno, aquí el apóstol Pablo lo que habla acerca de este nuevo sistema que le habla a Timoteo y le dice, guarda estas palabras, ¿sí? Le dice, guarda estas palabras para que se las enseñes, ¿no? A los demás, ¿sí? Que hay redención, ¿sí? Que hay redención. Um, y, y vemos esto, por ejemplo, eh, si pueden pasar la página, vamos a ir a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, del versículo 1 al 3 vamos a leer un poquito y luego el versículo 9 y el versículo 10. Y se los voy a leer yo. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas,
nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecadores. Versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Ahora vamos a leer el versículo 9. Dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Este antiguo sistema necesitaba ser reemplazado por uno nuevo, un nuevo sistema donde pudiéramos disfrutar de esa comunión con Dios. ¿Sí? Antes, si una persona estaba viviendo eh, debajo del anterior sistema, en el cual ellos tenían pues que traer animales y matarlos para obtener este perdón, cada vez que pecaran, eh, prácticamente eh, tenían que pues sacrificar cada vez que pecaban, ¿no? Pero lo que dice acá es que no, nunca más hay que hacer eso, nunca más hay que hacer eso, eh, porque ese antiguo sistema tiene que ser reemplazado con este nuevo sistema, ¿sí? Este nuevo sistema que ha sido establecido para traer esa comunión que el Padre desea tener con nosotros, ¿sí? Entonces, lo que el apóstol Pablo enseñó en Roma, lo que vamos a leer en la carta a los romanos, seguramente él también lo enseñó a los colosenses, a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Corinto, en Tesalónica, y también a los hebreos, porque este sistema de verdad, del que aprendemos en el libro y también el que vamos a ir aprendiendo mientras leemos la carta a la iglesia en Roma, nos hace creer y también nos hace creer eh, para entender que, que el verdadero crecimiento está en nosotros, está cuando nosotros realizamos lo que Cristo hizo por nosotros y lo que Él está haciendo continuamente, ¿sí? Es algo que el apóstol Pablo habla muchísimas veces, ¿sí? Esa libertad que ganamos en Cristo, esa libertad que nosotros hemos obtenido por la muerte en Cristo, ¿sí? Entonces, este nuevo sistema de verdad que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que lo guarde y que el apóstol Pablo le enseña a cada iglesia a la que él le escribe, eh, es un sistema de verdad, como que repito, que nosotros nos hace entender y poder crecer como cristianos cuando nos damos cuenta de lo que Cristo hizo y está haciendo por nosotros, ¿sí? Entonces, es bien importante entender esto porque hay muchas cosas que nosotros no hubiéramos, o bueno, que los discípulos no hubieran podido entender sin la muerte de Cristo, ¿sí? Seguramente hubo cosas que Jesús le quería decir a sus discípulos, pero pues que ellos no iban a entender porque pues eh, después de la muerte y la sepultura y luego la resurrección de Cristo, como que viene obviamente pues otro tipo de revelación. ¿Sí? Y por eso es tan importante leer las cartas, las epístolas de Pablo, porque esta revelación es para cada creyente. Lo que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, deberíamos leerlo nosotros como si Jesús nos estuviera a nosotros escribiendo a través del apóstol Pablo, porque es tan importante y tan revelador el mensaje de verdad que habla el apóstol Pablo, eh, porque ese sistema de verdad es para nosotros hacernos libres. ¿Sí? Muchas personas viven todavía bajo esta ley mosaica, ya no se llama ley mosaica, pero se llama legalismo, ¿sí? Pero en las cartas de Pablo nosotros encontramos esa libertad, ¿sí? Esa libertad, ese sacrificio de Cristo se vuelve real para nosotros, tanto como se volvió real para el apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo lo dice muy bien en Romanos capítulo 6 y me gustaría que nosotros lo leyéramos. Romanos capítulo 6 versículo 17. Lo voy a leer para ustedes.
Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Versículo 18, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, gracias a Dios por este nuevo sistema de verdad, ¿sí? Porque antes nosotros, como dice el apóstol Pablo, éramos esclavos del pecado, ¿sí? Pero dice que si obedecemos de todo corazón esta nueva forma de doctrina, ¿sí? Seremos libres del pecado y así podremos venir a ser siervos del Señor. Es lo que habla el apóstol Pablo. Es este nuevo sistema, ¿no? Que él quiere que nosotros entendamos, este sistema que trae libertad, ¿sí? Ese sistema que trae libertad y fue lo que Cristo mismo dijo, ¿sí? Fue lo mismo que Cristo dice en Juan, por ejemplo, Juan capítulo 8 versículo 32. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Luego versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es esta libertad que viene por el Hijo, ¿sí? El Hijo viene a Jesús viene a librarnos, esa libertad que obtenemos mediante la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, el Mesías. Es ese nuevo sistema al que Pablo está hablando y lo que él habla durante todas las epístolas, sus epístolas. Porque si el enemigo es un mentiroso, seguramente la verdad le va a hacer mucho daño, ¿sí? Y hay un poder tremendo en la verdad. Y la verdad es Jesús. Y la verdad está en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es llamado como el Espíritu de verdad. En Juan capítulo 16 versículo 13. Se los voy a leer. Juan capítulo 16 versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, este nuevo sistema, el sistema de verdad de Pablo, de lo que él habla es un sistema que rompe completamente el control del pecado y de Satanás en la vida de cada creyente, para que cada creyente pueda eh, servir a Dios. ¿Sí? En Romanos capítulo 6 vamos a ir a Romanos capítulo 6 en Romanos capítulo 6 en el versículo 18 que era lo que leíamos ahorita. Dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, cuando una persona entiende este sistema de verdad, cuando una persona entiende el sacrificio de Jesús, es libre, ¿sí? Es libre porque es una obra que trae redención, es una obra que trae esa consagración, es una obra que trae esa santificación, ¿sí? Entonces, este nuevo sistema de verdad que el apóstol Pablo le está dando a las iglesias, ¿no? En su evangelio, en estos rayos X que llamamos nosotros del evangelio, eh, es supremamente necesario, porque Jesús no pasó por la agonía de la crucifixión, el sufrimiento de la cruz, eh, y la gloria de su resurrección trae un cambio radical, ¿sí? Su muerte, su sepultura y su resurrección lo cambiaron todo para siempre, ¿sí? Por eso en Segunda de Corintios dice que somos nuevas criaturas, ¿sí? Y que esto es una paráfrasis, ¿no? De Lucas, de una paráfrasis que yo hago, que las cosas antiguas pasaron, ¿sí? Y ahora viene lo nuevo, porque somos nuevas criaturas. Entonces, esto se habla un poco aquí en el libro y les recomiendo que lo puedan leer. Esta semana teníamos que leer, si no estoy mal, eh, de la página 28 a la 52. Les invito a que de verdad puedan tomarse el tiempo de leerlo porque está muy bueno entender cómo el apóstol Pablo comienza a introducir este nuevo sistema de verdad
en las epístolas de Pablo, cómo comienza a enseñar a las personas acerca del sacrificio de Cristo, su obra redentora. Y es muy bueno para que nosotros entendamos que hay libertad, sí, hay libertad, hay verdad, hay luz, hay libertad en Jesús. Eh, y, y es algo que le costó un poco entender, ¿no? A la audiencia a la que Pablo le escribía, porque venían estos conflictos de gentiles contra los judíos, los que estaban bajo la ley mosaica y los que hasta ahora comenzaban a vivir, a vivir para Cristo, porque eran gentiles. Entonces, es todo un debate, pero este libro de verdad es muy bueno y le recomiendo que por favor lo comencemos a leer, los que no han comenzado, para que podamos comenzar a tener discusiones en clase. Y esto de verdad que complementa muchísimo lo que nosotros leemos en la clase, pues cuando estamos yendo por el libro de Romanos, no nos estamos enfocando en el libro de Romanos. Entonces este libro complementa mucho lo que nosotros estamos leyendo. Si te gustó este video, dale click al botón me gusta y suscríbete para que veas más videos. Y si quieres ser parte de Ruach, dale click al link o ingresa a www.cbruach.com e inscríbete para que tengas acceso a todas las clases y así obtengas tu certificado.